Evangelio de enero 25, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Conviene darle una pequeña leída a una fracción de la primera lectura del profeta Jonás. El Señor volvió a hablar a Jonás: Levántate y vete a Nínive, para anunciar ahí el mensaje. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo. Muy bien, vemos en la primera lectura precisamente este llamado de Jonás. Jonás, un profeta de Dios que no quiere obedecer a Dios. Este profeta que cuando Dios le llama, le dice que sí, pero se embarca para ir a otro lado, hasta que Dios suscita una tremenda tormenta, y Jonás, dándose cuenta que él es el que provocó esa tormenta, el enojo de Dios, le dice al capitán y a la tripulación: arrójenme por la borda y se va a calmar la tormenta. En el momento en que lo arrojan, se calma la tormenta, pero una ballena se lo traga. Sería infantil pensar que la ballena no le dañó. Se lo traga y al momento de tragarlo, como cualquier animal, le produce la muerte por asfixia. Probablemente Jonás, al sentir que moría, debió haber pensado que se acababa ahí la dificultad, porque él no quería ir a Nínive, no quería obedecer al Padre. Sin embargo, a los 3 días, probablemente bastante quemado por los ácidos gástricos, es vomitado, por gracia de Dios, a la playa. Y entonces el Señor lo vuelve a despertar, le regresa la vida. Levántate y vete a Nínive, para que anuncies el mensaje. En esta segunda ocasión, Jonás, ante la fuerza de Dios, es vencido y decide hacer a medias o una tercera parte lo que le mandan. Jonás quería ver la destrucción de Nínive, porque los ninivitas no eran judíos, y Jonás pensaba que la salvación de Dios era solamente para los judíos. Sin embargo, con tan solo un día, con la tercera parte del trabajo que debió de haber hecho, los ninivitas creyeron en Dios y se convirtieron de su mala vida. Cuando Dios ve esa conversión, entonces cambia de parecer y no les manda el castigo, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se conviertan, que nos convertamos para vivir. En el Evangelio vemos precisamente el momento de arranque del ministerio del Señor, después de que su precursor, que lo anunciaba, ha sido arrestado. Llega el turno de Jesús. ¿Y a dónde se va? ¿En medio del templo? ¿A Roma? De ninguna forma. A la Galilea de los paganos. Y predica el Evangelio. Lo central del mensaje es este: se ha cumplido el tiempo, el reino está cerca. Conviértanse y crean la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La salvación. El Hijo de Dios es profeta y asocia a sí mismo a otros profetas que serán enviados. Por eso vemos más adelante cómo ve a Simón y a Andrés y los llama. Los llama también con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. Marcos es muy sucinto, es muy breve. Dice: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante, con Santiago y Juan, los llamó y dice: ellos, dejando en la barca a su padre, se fueron con Jesús. Es interesante
cómo San Marcos, en una narración tan breve, logra englobar lo que es la vocación. Y el contraste con el Antiguo Testamento de Jonás, como aquel que es llamado por Dios no le puede decir que no a Dios. Es una locura decirle que no a Dios. Si Dios insiste, no hay manera de que lo podamos evitar. Dios tiene muchos medios. Muchas veces he pensado yo mismo como este profeta Jonás, poniéndome yo en su lugar, pensando en el interior de Jonás, después de que ha sufrido esa experiencia tremenda como de la muerte por asfixia en el pez, y escuchar nuevamente la voz de Dios: vete a donde te dije. Y pensar, ¿con esto tienes o quieres más? ¿Con esta prueba de fuerza tienes o todavía quieres más? ¿Me vas a hacer caso ya o todavía no? Vemos a los cuatro primeros, a este grupo de los cuatro, a Simón Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. A estos que no dudan, que lo dejan todo inmediatamente, porque no es lo mismo escuchar en el corazón la llamada de Dios a tener la certeza de la llamada del Cristo. Jonás había escuchado en su corazón y no conocía bien a Dios. Por eso era rebelde. Sin embargo, Pedro, por ejemplo, que era un hombre recio, fuerte, Santiago y Juan, que eran los hijos del trueno, también de carácter muy fuerte, no se resisten. Inmediatamente escuchan la voz y dejan todo, aún a la familia, aún al mismo padre, que era la persona más amada, o debía ser la persona más amada. Lo dejan para irse con Dios, al seguimiento de Jesús. Tenemos entonces cómo el Hijo es profeta y asocia a sí mismo a otros enviados. El mensaje es la salvación, pero el camino para la salvación es necesariamente la conversión. De nada nos sirve, hermanos, escuchar el mensaje si no cambiamos nuestra antigua forma de ser. Pidámosle a Dios humildemente que hoy, a partir de este nuevo llamado que Dios nos hace, podamos ir siguiendo sus pasos, los pasos de Cristo, y permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestra vida, nuestros hechos, en verdaderos actos de hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos.